Cuando se estrenó Hellraiser en 1987, Pinhead y los Cenobitas llegaron al cine en una de las películas más célebres del terror, donde conocimos una misteriosa caja de rompecabezas que puede desatar el placer y el dolor máximo, llevando a sus usuarios al mundo de los seres demoníacos que cruzan las dimensiones. Muchos de nosotros vimos Hellraiser cuando éramos pequeños, y de seguro en la televisión un viernes por la noche, y quizá no lo entendimos muy bien. Por eso en este video revisaremos y revelaremos varias curiosidades sobre su historia, origen y demás. Así que sin perder más tiempo, comencemos. Hellraiser, la puerta al infierno, cuenta la historia de una familia que se muda a la casa que alguna vez fue ocupada por el hermano desaparecido de Larry, Frank. Sin que ellos lo supieran, este fue torturado y ejecutado por misteriosas criaturas interdimensionales, conocidas como cenobitas, después de un ritual demoníaco. Un día, Larry sufre una herida en la mano, y algo de su sangre cae al suelo del cuarto donde su hermano realizó el extraño ritual. La sangre se filtra bajo las tablas del suelo e inicia la resurrección de Frank, siendo solo un esqueleto con restos de músculos y órganos. Así que para resucitar por completo, Frank necesita más sangre, y es ahí donde Julia, la esposa de Larry, a pesar de su horror inicial al ver al monstruo, accede a llevarle víctimas para que complete su resurrección. En su mayor parte, Hellraiser es una historia bastante simple sobre una familia fracturada mientras exploran descaradamente el umbral entre los extremos del dolor y el placer, el cual posteriormente los cenobitas obtienen al infligir sufrimiento a sus víctimas. Solo ayúdame, Julia. Por favor, hazlo, ayúdame. Alguien viene. Espera. ¿Qué es lo que pretendes que haga? La sangre me trajo hasta aquí. Necesito más. La cinta es creación del escritor y director inglés Clive Barker, y la inspiración para esta historia de placer y dolor en los reinos aterradores del infierno proviene de su época como prostituto en la década de los 70, pues el oficio de dramaturgo aún no le generaba los ingresos suficientes. En 1978, cofundó la compañía teatral de vanguardia llamada The Dog Company, donde finalmente comenzó a estabilizarse económicamente, dejando de lado su trabajo nocturno. Oh, no llores, por favor. Uno de los personajes más icónicos es sin duda Pinhead, interpretado por Doug Bradley, cuyos orígenes se remontan a una obra que Barker escribió en 1973, llamada Cazadores en la Nieve, que presentaba un personaje llamado el Holandés, el cual se dice que es la génesis de Pinhead. Sin embargo, Pinhead hizo su debut real en el cuento The Hellbound Heart, y la historia se publicó originalmente como una novela en una serie de antología llamada Night Visions 3 en el año 1986. Sin embargo, luego se publicaría como una historia independiente, que fue acogida instantáneamente por los fans. Parte de la historia de Hellbound Heart sería utilizada en Hellraiser, donde Pinhead era conocido como el sacerdote del infierno, o simplemente el sacerdote, y en las adaptaciones posteriores sería conocido como Coldman, o el hombre frío. Curiosamente, en la película nadie lo llama como Pinhead, y este apodo fue creado por los fans, y básicamente es su nombre no oficial. Lo interesante es que el director, Clive Barker, no estaba nada a gusto con el nombre de Pinhead, pues creía que le quitaba la dignidad al personaje. Sin embargo, el nombre se había vuelto tan común que cuando salió la tercera película de la saga, se bautizó oficialmente al personaje como Pinhead. ¿Quiénes son ustedes? Exploradores de las regiones lejanas de la experiencia. Demonios para muchos, ángeles para otros. Pinhead es junto a Freddy, Jason Myers y Leatherface uno de los personajes íconos del terror, pero a pesar de esto, cuando a Bradley le ofrecieron el papel de Pinhead, él dudó en tomarlo y casi lo rechazó. Lo chistoso es que el actor inicialmente quería interpretar a uno de los cargadores de muebles que aparecen brevemente en la película,
Aunque obviamente los cargadores no son tan memorables como Pinhead, Bradley sintió que, al menos como cargador, el público podría ver su rostro. Entonces se le ofreció el papel a Oliver Parker. Sin embargo, al poco tiempo Bradley decidió interpretar el papel principal del cenobita cuando se dio cuenta de que el personaje era mucho más interesante de lo que él pensaba. Y fue así que se aguantó al menos 4 horas de maquillaje diario para el papel. Según algunos rumores, a Lance Henriksen se le ofreció interpretar a Frank, pero este rechazó por temor a que, si la película era un éxito, se vería obligado a protagonizar las secuelas, lo que le quitaría tiempo para otros proyectos, así que rechazó esta oportunidad, pero curiosamente entró a la saga de Hellraiser en el año 2005. Para su época, Hellraiser estaba lidiando con lo que la sociedad inglesa consideraba un tema extremadamente tabú, y ese era el género del terror, el cual tenía una reputación transgresora, y debido a las escenas sangrientas, fueron prohibidas o recibieron censuras agresivas por supuestamente violar la ley de publicaciones obscenas de 1959. Como tal, Inglaterra en ese entonces estigmatizaba estas películas de terror, diciendo que eran solamente películas rebeldes derivadas de mediados de los años 70. Por esta razón, los productores de la cinta presionaron para americanizar la historia, a pesar de ser inherentemente inglesa, pero probablemente fue un esfuerzo por hacer que la película fuera más atractiva para el mercado estadounidense, donde la película tuvo el mayor impacto. Y el hecho de que el director Clive Barker también era un director primerizo, hizo que los productores tomaran otra dirección en la promoción de la película, aunque la identidad británica todavía estaba en el producto final, pero el público inglés ya no era el objetivo principal. Debido a estas decisiones comerciales, las películas de Hellraiser son, en su mayoría, bastante suaves en las representaciones gráficas de la tortura, pero aún así, con diferencia del libro, son bastante originales. Julián, sal de donde quiera que estés. Podría decirse que el personaje más complejo de esta historia es Julia, interpretada por Claire Higgins, quien acepta seducir a los hombres y llevarlos para ser sometidos y asesinados en orden de que Frank consuma su alma y pueda regenerarse. Lo más interesante es que Claire es una actriz excelente, sobre todo en teatro, y ganó varios premios, por lo cual su actuación hace que los asesinatos cometidos por su personaje se vean bastante interesantes y reales. De hecho, Hellraiser fue su debut en el cine. Cuando Frank vuelve a la vida y tienta a Julia con más insinuaciones sexuales, a ojos de ella esto revigoriza su sensación romántica, que andaba perdida debido al carácter pobre e ingenuo de Larry. Debo señalar que el divertido papel de Larry, interpretado por Andrew Robertson, es uno de los más memorables en su carrera hasta hoy en día, pero tal vez tú lo conozcas por haber interpretado a Garrick en Star Trek Deep Space, y también tuvo un papel menor en Chucky 3. Dejando atrás a la rara Julia y al torpe Frank, tenemos a la heroína Kirsten, la hija de Larry, protagonizada por Ashley Lawrence, una actriz norteamericana quien también hizo su debut en el cine con Hellraiser, pero lo malo fue que esta actriz no volvió para todas las secuelas. No solos. Tú abriste la cara. Aquí estamos. Ahora debes venir con nosotros. Conoce nuestros placeres. Por favor, váyase, déjame sola. Oh, no llores, por favor. Es un gasto de energía y sufrimiento. Volviendo a la película, una de las secuencias más increíbles es cuando la sangre de Larry cae hasta Frank, el cual le revive esqueléticamente. Muchos no entendimos qué era esa cosa hasta que el cerebro se conectó con la médula espinal, y para realizar esta escena se utilizó un cuerpo esculpido en cera, y lo filmaron mientras se derretía, para luego reproducirlo al revés en alta velocidad, siendo el resultado bastante efectivo y memorable.
En un principio, Hellraiser fue calificada como apta para mayores de 21 años, que es una calificación que ninguna producción que quiera ser rentable desea obtener, por lo que Barker tuvo que hacer ediciones y cortes para reducirla a una clasificación R, y algunas escenas tuvieron que volver a filmarse por completo, para ocultar sobre todo los desnudos. Así que imagínense ver en su momento una versión más brutal de la que vimos. Creo que la verdad muchos tendríamos traumas severos. Pero bueno, también se sabe que varias copias piratas de la versión sin cortes original circularon por Alemania, hasta que esta versión fue lanzada oficialmente en el año 2011. Tal vez luego de ver la película no entendiste bien qué es la dimensión infernal, si es un lugar de castigo o un lugar de placer. Pues bueno, es básicamente ambas cosas, y quizá una de las formas más simples de describirlo es como un boliche pseudomasoquista demoníaco del inframundo, donde se castiga a la gente por placer, sin importar el precio. Esta dimensión infernal representa a los dos extremos de la experiencia humana. Por ejemplo, Frank se vuelve tan insatisfecho hasta el punto de volverse completamente insensible a los placeres normales de la vida y anhela desesperadamente algo inalcanzable. Sin embargo, en el momento que lo alcanza, prácticamente ha vendido su alma en el proceso, perdiendo el amor, la empatía o la compasión, quedando solo una persona con una enorme necesidad de consumir a quienes lo rodean. Y según los que usan el cubo, este sufrimiento vale la pena. ¿Quién eres tú? Soy Frank. Oh, Frank. Yo vine por la boda. Después del éxito de la cinta original de Hellraiser, esta se ha convertido en una real franquicia, pues tuvo varias continuaciones y spin-offs. Entre ellos están Hellraiser 2, 3 y 4, y también Hellraiser Infierno, Hellseeker, Dither, Hellworld, Revelations, El Juicio, y por último Hellraiser de 2022, que es un remake. Y de hecho, con los años se han lanzado infinidad de productos derivados de mercadotecnia. ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? Con el tiempo también salieron al mercado novelas y secuelas que son muy recomendables, y obviamente para los más frikis tenemos los cómics, que desde 1987 continúan siendo publicados en una gran gama de volúmenes. Epic Comics, un sello de Marvel Comics, comenzó a publicar las series de cómics derivados de la franquicia Hellraiser, los cuales eran un conjunto de historias cortas, con Clive Barker como consultor. Entre 1989 y 1992 se publicaron 20 cómics en series regulares, y también se publicaron 3 números especiales de 1992 a 1994, además de una adaptación de Hellraiser 3 y una colección de los 2 primeros números. Otros lanzamientos incluyeron la serie limitada Book of the Damned y Pinhead de Clive Barker, así como los crossovers Hellraiser vs Nightbreed y Pinhead vs Martial Law. Todos estos lanzamientos derivados han creado una confusión entre los fans, al no saber qué elementos son canónicos y qué elementos pues son aislados de la trama principal, pero aún así si este es tu primer contacto con Hellraiser, pues ya ves que tienes mucho por descubrir. Aunque no lo creas, el juego de El Arca de Noé en 3D comenzó siendo un juego de Hellraiser para Nintendo, pero el equipo finalmente abandonó la licencia y la convirtió en un juego basado en la Biblia, lo cual es bastante contradictorio. Pero bueno, después, Magnet Interactive Studios desarrolló un videojuego no relacionado con el canon, llamado Hellraiser Virtual Hell. Más recientemente, en 2011, The Weinstein Company anunció videojuegos basados en varias de sus franquicias, incluida Hellraiser. Y como dato extra, Pinhead y Chatterer son personajes jugables en el juego Dead by Daylight. La película se estrenó en 1987, un año después de la publicación del libro, y con un presupuesto inicial de $900,000, que luego se extendería hasta $1 millón, logró recaudar 14 millones y medio, lo cual obviamente fue un éxito. Y aunque no fue elogiada por la crítica debido a sus temas controversialmente sexuales, llegó a ser muy conocida por los amantes del género, y el personaje de Pinhead se quedó como un icono para la posteridad.
Y si quieres ver esta y otras películas de las cuales hablamos en este canal, pues puedes hacerlo desde nuestra cuenta en Patreon. El enlace está en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, este ha sido nuestro video sobre Hellraiser. No olvides dejar tu like y compartir este video si te gustó. Nos vemos en el siguiente video acá en Los 80s.